Bueno, el día de hoy voy a presentarle las dos guías, la de ciencias naturales y la de ética, que son las dos, las dos áreas que me toca este año lectivo con ustedes. Voy a empezar presentándoles la de ciencias naturales, que es la que es un poquitico más larga. Entonces, por favor, ustedes me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, Sí, señor. Sí, señor. señor. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, esta es la guía de ciencias naturales. Como pueden ver, es una guía muy corta, tiene solamente 8 páginas, muchos dibujos. Bueno, pues al menos a mí me parece que son muchos. Información que vimos el año pasado, de pronto, para los que lo recuerden. Cositas que van a ser muy importantes para este tema, que es un tema bastante complejo, el de los enlaces químicos, perdón. eh, Estructura de Lewis para fisicoquímica. Este es el tema que me parece un poquitico más complejo, pero pues ese tema ya lo trabajamos un poco el año pasado, de pronto este año simplemente reforzarlo para ingresar con todo a los tipos de enlaces. De resto, en fisicoquímica, en ambiental, perdón, y en biología, pues los temas pues no son tan complejos como tal. Bueno, les recuerdo, en las guías siempre van a encontrar la misma información, mi nombre, la asignatura, la fecha máxima de entrega. Significa que si usted entrega hasta esta fecha, tiene una nota sobre 5. Si usted entrega después de esta fecha, así sea una hora después, o sea, la hora de entregar hasta la medianoche, pero usted lo entregó a la 1 de la mañana, aún así, ya su nota no es sobre 5, sino sobre 3,2. Entonces, les recomiendo que sean muy juiciosos en cumplir con los tiempos, ¿vale? Aquí está el correo electrónico, tienen que escribirlo exactamente como aquí aparece, no se vayan a equivocar en una sola letrica, porque con una sola letra que les quede mal o con un punto que coloquen mal, ya les dice que el correo no existe. Este es mi correo y este correo existe. ¿Listo? El objetivo de la primera guía tiene que ver con los mecanismos para percibir el entorno. En este caso, vamos a hablar un poquitico de funciones de relación, que tiene que ver con cómo se relacionan los seres vivos, tanto con el ambiente que los rodea como con otros seres vivos. Esto va a ser muy importante para los temas de este año lectivo, que tienen que ver con el sistema nervioso, órganos de los sentidos y otros, y sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, que lo veremos en su momento, y el sistema endocrino, que tiene que ver con hormonas y cosas, señales químicas, ¿vale? Dentro de los seres vivos. Entonces aquí está la información respecto a qué son las funciones de relación en los seres vivos. Ustedes tienen que leer muy bien este texto. Por favor, cualquier palabra que desconozcan en su lectura, la copian en su cuaderno y buscan el significado en el diccionario. Para eso les pedí un diccionario de español este año, bueno, igual que el año pasado, igual que todos los años, para que ustedes puedan ampliar su vocabulario, para que ustedes empiecen a utilizar palabras que de pronto no conocen. Entonces esa es la intención. Voy a tratar de conseguirles cada vez textos que son un poco más complejos, que tengan un poco de vocabulario más amplio, justamente para esto, para que ustedes no se queden con las mismas palabritas de siempre y que empiecen a conocer un vocabulario más extenso, que les permita a ustedes hablar de una forma un poco más técnica y un poco menos callejera, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, aquí está, parte de funciones de relación. Aquí vamos a hablar un poquitico de receptores sensoriales en animales. Hay distintos tipos de receptores sensoriales. Sin embargo, pues aquí en la guía solo les hago énfasis en algunos cuantos, en 4 fotorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores y quimioreceptores, que son receptores que tenemos todos los animales y que nos permiten percibir diferentes cosas en el ambiente. ¿Qué cosas? Pues los mecanorreceptores, aquí nos dice que nos perciben. Los termo, aquí nos dicen que percibe. Y fotorreceptores, aquí nos dice. Quimioreceptores, aquí nos dice. Toda la información está bien especificada. Me doy cuenta que, pues me he dado cuenta en este poquito tiempo que llevamos de grado octavo, que algunos tienen algunos problemas de comprensión de lectura, y yo creo que en parte es porque no están leyendo muy bien lo que se les presenta. Entonces les recomiendo por favor que le den una muy buena leída, que toda la información, básicamente todo lo que les pregunto en la actividad, aparece dentro de la guía. ¿Listo?
Básicamente casi todo, ¿no? Hay cositas que de pronto les tocará investigar, pero yo diría que en un 80% todo está aquí en la guía. Entonces, pegarle una muy buena leída. Esto es de receptores sensoriales en animales, pero en plantas también ellos pueden percibir cambios en el ambiente, pueden percibir cambios químicos, cambios físicos, pueden percibir cambios de factores abióticos en el ambiente, por ejemplo, la humedad del suelo, la luz, pueden percibir diferentes cosas en el ambiente o incluso la presencia de otra planta cerca de ellas. Entonces aquí les presento un poquitico respecto a cómo son las funciones de relación en plantas. Hay dos tipos. Unas son las nastias y otros son los tropismos. Esos son los dos tipos de funciones de relación que hay en plantas en cuanto a la parte física. Pero pues además de las nastias y los tropismos, también tienen relaciones químicas que tienen que ver con las hormonas, básicamente. Las plantas también tienen hormonas, también utilizan hormonas para diferentes cositas, como por ejemplo crecer, maduración de frutos, la apertura de las flores, los olores en las flores, colores también. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Aquí les resumo qué son las nastias, movimientos rápidos reversibles, esto es importante. Las plantas pueden hacer algunos movimientos que pueden revertir, es decir, volver otra vez a su estado inicial. Y eso son las nastias. Y acá les explico, pues hay de diferentes tipos, aquí les explico todos los tipos de nastias, bueno, no todos, pero pues sí algunos que son muy sencillos y que ustedes eh, pueden comprender fácilmente, sin ningún tipo de problema. Y de los tropismos son movimientos permanentes. Mira la diferencia, las nastias son reversibles, pero los tropismos son permanentes. Cuando la planta pues hace un tipo de movimiento que equivale a un tropismo, como por ejemplo el geotropismo, ese movimiento de la planta permanece hasta que la planta se muere. ¿Listo? O sea, la planta, en el caso de los fototropismos, por ejemplo, que es el crecimiento en respuesta a la luz de algunas plantas, ese movimiento se queda ya en la planta para siempre. Aquí hay un ejemplo de eso. Miren, aquí tenemos una orquídea que está al lado de una ventana. Aquí está cayendo la luz porque aquí afuera está el sol. Todos los días generalmente el sol entra por la ventana. Entonces la plantita trata de irse hacia donde está la luz, trata de crecer hacia donde está la luz. ¿Por qué? ¿Por qué tratará de crecer? Ah, bueno, eso ya lo sabrán ustedes. Ya sabrán ustedes por qué la plantica quiere estar cerca de donde haya luz, ¿no? Alguna razón debe haber. Geotropismo, gravitropismo. Aquí están los diferentes tipos de tropismos. Aquí les hago, pues, les presento un poquitico gráficamente esos tipos de tropismos. Y pues aquí al final también les especifico que hay algunas hormonas que tienen efectos directos sobre el crecimiento de las plantas, no solo sobre el crecimiento, sino también sobre el desarrollo de las ramas, de las flores, de los frutos. ¿Qué hormonas? Hay de todo tipo, hay gliberelinas, hay auxinas, hay etileno, hay diferentes tipos y cada una cumple una función diferente. Sería interesante, pues, si a ustedes les interesa esta parte de la bioquímica de las plantas, investigar un poquito respecto a qué tipo de hormonas tienen las plantas. Pero bueno, ya trataremos con hormonas animales más adelante. Bueno, esa es la guía de biología y la actividad son 3 preguntas. Miren qué complejo es esto. La primera es que explique con sus propias palabras qué son las funciones de relación y por qué son importantes para todos los seres vivos. ¿Dónde está esa información? En alguna parte de la guía. Seguramente si ustedes tienen buena comprensión de lectura, lo entenderán fácilmente y lo podrán desarrollar rápido. Si no tienen buena comprensión de lectura, hay que empezar a trabajar en eso, hay que empezar a fortalecer el cerebro en cuanto a comprender lo que estamos leyendo. ¿Listo? Segunda, realice un mapa conceptual con el cual explique las funciones de relación en plantas, las características de los diferentes tipos de nastias y tropismos. Este simplemente es un mapa conceptual donde usted me va a explicar qué son las funciones de relación en plantas y las características de las nastias y los tropismos que aparecen en la guía.
¿Listo? Y tercero, teniendo en cuenta la información presentada respecto a la función de los diferentes receptores sensoriales en animales, dibuje los 5 órganos de los sentidos en los humanos y explique qué tipos de receptores son importantes para cada uno de ellos. Esto es bastante sencillo. Ustedes ya saben que tenemos 5 órganos de los sentidos, por lo menos, y que cada uno de los órganos de los sentidos está encargado de una función diferente, ¿cierto? Entonces ustedes van a venir acá, van a mirar aquí en los receptores sensoriales de animales y van a imaginarse cuál de estos receptores sensoriales o cuáles de estos receptores sensoriales podríamos encontrarlos en cada uno de los órganos de los sentidos. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el gusto. ¿Listo? El gusto, ¿en dónde lo encontramos nosotros? Pues algunos dirán que en la boca, otros dirán que en la lengua, bueno, donde ustedes piensen. Entonces, ustedes se van a imaginar, bueno, ¿y la lengua qué tanto siente la lengua en el gusto? ¿Será que siente sustancias químicas? ¿Será que es capaz de percibir la luz la lengua? ¿Será que es capaz de percibir cambios de temperatura la lengua? ¿Será que es capaz de percibir estímulos del tacto, presión, vibración y estiramiento? Ustedes ya tienen que empezar a analizar eso y con base en esto ustedes me dirán, ah, bueno, el gusto tiene fotorreceptores, termorreceptores y quimiorreceptores. O me dirán, no, el gusto solamente tiene fotorreceptores. O me dirán, no, el gusto solamente tiene mecanorreceptores. ¿Sí me entienden este punto? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes de la guía de biología. Nada. Luisa, Buenos días, profe. buenos días. Profe, una pregunta en la tercera donde hay que decir, digamos, por ejemplo, como me está dando el ejemplo de la lengua, en la parte en donde dice lo de las funciones de relaciones en las plantas, eso también tiene que ver con los seres humanos, pues como dices que si son quimiorreceptores o así. Las funciones ¿Sí de me relación, las funciones de relación en plantas son ligeramente diferentes a las de los humanos, ¿no? Bueno, aunque les permite a las plantas percibir su entorno, no lo hacen de la misma manera. Es decir, una planta no te va a mirar a vos con sus ojitos, ni te va a saborear con su lengua, ni te va a oler, ni te va a escuchar, pero tiene receptores que son diferentes a los de los animales, que les permiten tener una cierta conciencia de qué cosas hay a su alrededor y qué cosas les permiten crecer o les cohíben en cuanto a crecer. Esa información, pues tú la puedes investigar un poco más a fondo, sin embargo, pues la información básica que te presento aquí es lo de las nastias y los tropismos, que es como la forma en cómo las plantas perciben su ambiente y en relación a cómo perciben su ambiente, crecen, florecen, dirigen sus hojas, dirigen sus flores, ¿vale? Pero pues no, en la guía simplemente te estoy hablando de los órganos de los sentidos en humanos, y pues los humanos no somos plantas, somos animales. ¿Listo? ¿Aclarado? Listo, profe. Sí, señor. Vale. Bueno, entonces sigamos con la otra que es la guía ambiental, lo mismo, aquí aparece mi nombre, la guía, la fecha de entrega y el correo electrónico. Aquí simplemente vamos a trabajar con la parte de los factores abióticos. Ustedes creo que ya a estas alturas, desde primaria, sexto, en séptimo no trabajaron tanto esta parte, pero pues factores abióticos ustedes ya saben qué son. Simplemente en esta guía hago un énfasis un poco respecto a los factores abióticos que hay factores abióticos que son físicos, que hay factores abióticos que son químicos, hablar un poquitico de lo que es el biotipo, que es la parte del ecosistema, pues que hace parte de los factores abióticos del ecosistema. Y acá finalmente les presento algunos ejemplos de factores abióticos en diferentes ecosistemas. Entonces aquí les presento un ejemplo en el bosque boreal, en los bosques húmedos, en los desiertos, en la selva como tal, en los ecosistemas acuáticos y pues ahí está básicamente esa información. En los ejemplos pues les estoy presentando tanto el ecosistema como diferentes factores. Esto de aquí que ustedes ven son las coordenadas geográficas. Recuerden que el planeta Tierra pues, tiene
ciertas longitudes y latitudes que tienen que ver con las coordenadas geográficas. Y aquí en este caso estamos diciendo que son 50 grados norte, 60 grados norte. Eso quiere decir que es muy al norte del planeta Tierra, donde se encuentra la taiga o el bosque boreal. Aquí en donde nosotros estamos, en el Ecuador, podría decirse, no en el Ecuador del país, sino en la parte ecuatorial del planeta, eh, nosotros estamos a 0 grados, es decir, a 0 grados de latitud, me parece que era. Y 50 grados 50 grados norte, viene a ser más o menos para los lados del norte de Estados Unidos, más o menos por Canadá. Vamos a mirarlo en un mapa, ya me dio curiosidad. Los geográficos. A ver, miren, a ver qué nos encontramos por aquí. Aquí. Listo, esto es el planeta Tierra, esto es lo que yo les decía, aquí en el Ecuador estamos a 0 grados, pero conforme subimos en latitud, vemos que aquí estamos a 10 grados, 20, 30, 40, 50. En la guía dice que, por ejemplo, este tipo de ecosistemas, que es la taiga o bosque boreal, está entre 50 y 60 grados norte. Eso quiere decir que bosque boreal habría entre 50 y 60 grados norte, más o menos en esta franja de aquí, que viene a ser el norte de Estados Unidos o Canadá. ¿Listo? Entonces, más o menos para que lo tengan en cuenta. Y pues esto pues, son latitudes norte, sur, y longitudes vienen a ser este, oeste. ¿Listo? Oeste, este, oeste, este. Listo, jóvenes. Esa es la guía de ambiental. Vamos a las actividades. La actividad dice primero que realice un resumen de la lectura. Esto pues es bastante sencillo, ustedes ya me resumirán ahí respecto a qué son factores abióticos, las características, qué influencia tiene el ecosistema, un poquitico de hablar de los ejemplos. Segunda, explique con sus propias palabras qué importancia podría tener en un ecosistema la radiación solar, la temperatura, el suelo y el agua. Realice un dibujo para ejemplificar la importancia de cada uno de estos factores abióticos. Ustedes me van a explicar cuál será la importancia de la radiación solar, de la temperatura, del suelo y del agua. Y me van a hacer un dibujo donde me expliquen o donde me estén especificando esa importancia de la radiación solar, de cada uno de estos factores abióticos. ¿Listo? Por ejemplo, no es lo mismo un ecosistema de un desierto, un ecosistema de bosque húmedo tropical respecto al agua, por ejemplo, ¿cierto? En uno de los dos hay una mayor cantidad de humedad y eso pues facilita el crecimiento de algunas plantas, por ejemplo. Lo mismo pasa con el suelo. La riqueza de los suelos no es la misma en todas partes. Hay suelos que son más pobres en nutrientes. La temperatura, lo mismo, en todas partes del planeta no tenemos la misma temperatura. Entonces ustedes, pues con base en la información que aparece en la guía y pues también si ustedes pueden investigar un poco más a fondo, que es lo que yo les recomendaría, pues desarrollan esta parte de la actividad y desarrollan los dibujos. Y tercero, en Palmira, que es donde estamos viviendo la mayoría, creo, ¿cuáles de estos factores crees que son más relevantes para el establecimiento de especies que viven en la ciudad? Argumente su respuesta. Aquí en Palmira, ¿qué tipo de factores abióticos son los más importantes para que existan las especies animales y vegetales que existen? Ustedes me dirán y argumentarán por qué creen que esos factores son los más importantes. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahora? Por aquí veo que están escribiendo, a ver qué escriben. Buenos días, profe, Caleb está aquí conmigo. Listo, Caleb y Jeffren, cuando ustedes vayan a llenar la asistencia, por favor colocan los nombres de los dos. Bueno, María José, ¿vas a preguntar algo? Sí, profe. Hágale. Profe, cuando usted dice bosque boreal, ¿tiene que ver algo relacionado con ¿cómo es que se llama eso? ¿Auroras boreales? Eso. Justamente se llaman auroras boreales porque ocurren en esa parte del planeta, en la parte boreal del planeta. Esto no ocurre en otras partecitas. Y la razón tiene que ver con el campo magnético de la Tierra en ese sitio en particular. Puede investigar un poco más a fondo, la invito a que siga investigando al respecto. Bueno, profe. ¿Alguna duda, inquietud adicional?
Bueno, muchachos, esto está re fácil. Vamos a la siguiente, que es la de fisicoquímica. Nuevamente mi nombre, grado, asignatura, fecha máxima de entrega y mi correo electrónico. Revisen siempre esto, porque ya me han pasado que a varios estudiantes me escriben: profesor, deme su correo. Yo ya hice su guía, pero no tengo su correo. Y pues, el correo siempre está en la guía. Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos entonces a los... Profe, ¿Con quién hablo? A ver, Albeniz. Albeniz. Ujú. Ujú. Profe, qué pena. Para llenar la asistencia, ¿por dónde es? ¿O usted todavía no ha Tú colocado? tranquilo, presta atención a la clase. Ah, listo, profe, Lo más gracias. importante en este momento es eso, llenar la asistencia no es importante en este momento, ¿vale? Listo. Perfecto. Bueno, vamos entonces a la siguiente parte, que es la parte de físico-química. Aquí vamos a empezar a hablar un poquitico ya el año pasado hablamos de los átomos, hablamos de que existen átomos, que los átomos tienen una cierta configuración, que están compuestos de ciertas partes, y también hablamos de que había una cierta configuración electrónica, es decir, niveles de energía en los diferentes átomos, y que esa configuración se podía comprender teniendo en cuenta este, este pequeño gráfico donde se presentan los incrementos de energía. Están los niveles de energía del 1S, del P, del D y del F. ¿Listo? En diferentes niveles de energía. 1, 2, 3, 4, 5. Niveles y subniveles. Bueno, aquí más o menos les explico un poquitico qué es la configuración electrónica y por qué es importante para conocer un poquitico de cómo se relacionan los átomos entre ellos. ¿Listo? Aquí les explico la regla del octeto un poquitico desde la historia también, hablándoles de Hilbert Lewis, que pues fue el que propuso esta regla del octeto, que dice que en el último nivel de energía de todos las moléculas como tal, o sea, de los enlaces entre moléculas, siempre tratarán de tener un número de 8 electrones en el último nivel de energía. Entonces, darle una miradita también a esto. Esto tiene que ver con algunas cositas interesantes como la electronegatividad. Si ustedes revisan su tabla periódica, que yo espero que todos ustedes tengan su tabla periódica, uno de los... una de las partes importantes que aparecen en la tabla periódica es la electronegatividad. ¿Y esto qué significa? La electronegatividad es como la capacidad que tiene un átomo como tal para atraer los electrones de otros átomos y quedarse con ellos. O sea, la electronegatividad es como, yo siempre lo ejemplifico como si fuera la capacidad que tiene un átomo de ser un ladrón de electrones de otro átomo. ¿Listo? Entonces, si tiene mucha electronegatividad, pues ese átomo es un buen ladrón de electrones. Si tiene muy baja electronegatividad, pues no es tan buen ladrón de electrones. Incluso en algunos casos les gusta entregar electrones. ¿Y para qué entregan electrones o para qué se roban electrones? Simple, para cumplir la regla del octeto. Para llegar a tener en el último nivel de energía un número total de 8 electrones. ¿Listo? Bueno, eso ustedes más o menos lo van a entender un poquitico aquí. Bueno, la estructura de Lewis. A ver, ¿dónde lo explico yo? Creo que aquí lo explico yo. Eso lo van a entender un poco mejor con lo que son los electrones de valencia. Ustedes en la tabla periódica van a ver que hay también otra partecita que dice el número de electrones de valencia que tiene un átomo. Se los voy a mostrar en un momentico, a ver. Tabla periódica de los elementos. Vamos a esta. No, esta se ve como más completa. Listo, miremos aquí. ¡Pam! Aquí nos dice, por ejemplo, en este caso, esta tabla periódica que está en internet, nos dice que hay una valencia. Generalmente está en este lado, aquí arriba a la derecha. Pero pues cada tabla periódica, algunas veces les gusta colocar las cosas en otro lado. Sin embargo, ustedes búsquenlo siempre aquí al lado derecho. Valencia significa electrones de valencia, es decir, cuántos electrones tiene en la última capa de los niveles de energía, en la última capa. Si por ejemplo, este hidrógeno tiene un electrón de valencia. Hay solo dos átomos que no cumplen la regla del octeto. Se me olvida de comentárselos. Uno es el hidrógeno y el otro es el helio.
¿Por qué? Porque el hidrógeno y el helio solamente pueden tener 2 electrones en su última capa, en su último nivel de energía. Solamente pueden tener 2. El hidrógeno dice que tiene una valencia de 1. Eso significa que tiene un electrón en su capa de valencia. ¿Cuántos electrones le hacen falta para cumplir la regla del octeto? En este caso sería la regla del dueto. ¿Cuántos electrones le hacen falta? Si tiene 1 y necesita 2, 1. 1. Sí, le hace falta 1 solamente. En este caso, al hidrógeno como tal le hace falta un electrón para cumplir su valencia. En el caso del helio, por ejemplo, aquí me está colocando que 0, pero esto es por una razón en particular. Toda esta fila de acá, la fila 8A, esta partecita, perdón, esta columna de acá, toda esta columna hacen parte los gases nobles. Los gases nobles no se relacionan con otros, difícilmente se relacionan con otros elementos químicos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen cumplida su regla del octeto. Estos de acá no se van a relacionar con nadie más. Generalmente son como los apatria, estos chiquiticos de acá. ¿Listo? Pero, por ejemplo, aquí otro ejemplo. Aquí dice que el oxígeno tiene -2. ¿Listo? Eso quiere decir que tiene 8 electrones, 8 electrones menos 2. Es decir, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 6. 6 electrones de valencia. ¿Por qué este -2? Porque en algunos casos van a encontrar ustedes que el número es positivo o negativo. Porque este numerito de electrones de valencia está pensado de tal manera que ustedes traten de rellenar siempre la regla del octeto. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso al oxígeno le hacen falta 2 electrones. Por eso el H2O tiene 2 hidrógenos. Porque este hidrógeno le presta un electrón y hay otro hidrógeno que le presta otro electrón. Entonces este ya queda con su octeto completo y el hidrógeno ya queda con su dueto también porque se están prestando electrones entre ellos. Y a eso es lo que vamos a ir un poco más adelante cuando estemos hablando de enlaces químicos. ¿Listo? Bueno, esta es la parte de electrones de valencia. Aquí les presento un ejemplo respecto a la tabla periódica. Aquí les hablo del flúor y del sodio. El flúor tiene una valencia de -1. ¿Cuánto le hace falta al flúor para cumplir su octeto? 1. Le falta 1. Muy bien, perfecto. Y el sodio tiene una valencia de 1. El sodio es particular. Si tiene un electrón en su último nivel de energía, ¿cuántos le hace falta para cumplir la regla de octeto? Si tiene 1, ¿cuánto le hacen falta para cumplir el octeto? Vamos, muchachos, sumar y restar. Profe, Octetos. ¿no se supone que está No. completo? ¿Y le sobran? Le sobran. ¿Cuánto le está sobrando? 1. Le está sobrando 1. O sea, este sodio lo que quiere es deshacerse de este electrón para poder estar estable con su octeto. Y a este le hace falta 1. ¿Será que a estos dos les gustaría juntarse? Tal vez, sí. Les encantaría, porque este le entrega este electrón que le sobra, se lo entrega aquí al flúor y este necesita un electrón a la fuerza, lo quiere, lo necesita, lo desea. Entonces, cuando este le entrega este electrón acá, este está contento, el sodio está contento y forman una sustancia que se llama el fluoruro de sodio, NaF. Y esto de aquí, señores, es una molécula pues, que está formando un enlace iónico, que es un tipo de enlace químico. ¿Vale? Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante también. Pues ahí está el ejemplo. Aquí un poquitico hablar de la estructura de Lewis. Pues simplemente se tienen en cuenta los electrones de valencia y se los coloca como si fueran punticos. Ustedes ya saben, la valencia la van a encontrar siempre ahí en la tabla periódica. Ustedes ya con eso, ustedes ya más o menos sabrán cuántos punticos van a colocar. Por ejemplo, en el caso del berilio, dice que tiene 2 electrones en su última capa de valencia, pues el berilio se representaría colocando el símbolo químico del berilio, que es Be, y colocándole 2 punticos. Cada uno de los punticos representaría uno de los electrones que está en la última capa de valencia. Esta es la representación de Lewis. ¿Listo? Aquí les explico un poquitico los que aparecen en... Este era el ejemplo que yo les decía ahorita del H2O, ¿sí?
Miran que el hidrógeno tiene un electrón en su última capa de valencia. A este hidrógeno tiene un último electrón en su capa de valencia. Y a este oxígeno le hacen falta 2 electrones. Entonces ellos se juntan, forman un enlace covalente polar. ¿Listo? Eso también lo veremos un poco más adelantico, pero la próxima guía de pronto ya empezamos a trabajar con enlaces químicos. Forman un enlace covalente polar. Este hidrógeno le presta, este hidrógeno le presta, este oxígeno les presta y todos están contentos porque todos tienen su octeto completo. Miren, este hidrógeno necesita 2 y aquí los tiene. Este hidrógeno necesita 2 y aquí los tiene. Este oxígeno necesita 8 y ahí los tiene. ¿Sí los miran o no? ¿Sí los miran? ¿No los miran? Sí, Ahí profe. están, simplemente es una representación gráfica como para que ustedes entiendan qué es lo que pasa dentro de los átomos cuando están haciendo un enlace químico. Ese es el enlace más, el ejemplo más básico es el del agua, pero pues aquí también tenemos un ejemplo del acetileno. Como ustedes verán, en algunos casos aparecen unas lineecitas, ¿cierto? En lugar de puntos aparecen líneas. Es otra forma de representar. Cuando tenemos un enlace, o sea, cuando un átomo se está enlazando con otro átomo y se está enlazando por dos electrones, se dice que es un enlace simple y se coloca una lineecita. Si está enlazándose con 4 electrones, se dice que es un enlace doble y se representa con 2 lineecitas. Cuando se está enlazando con 6 electrones, se dice que es un enlace triple y se representa con 3 líneas. Mira, aquí está, se está enlazando aquí con 6 electrones, ¿sí miran? Y esto corresponde a un enlace triple. Y aquí, pues en este lado, se está enlazando con 2 electrones. Esto corresponde a un enlace simple. ¿Listo? Entonces esto es un poquitico lo que viene a ser estructura de Lewis. Por favor denle una muy buena leída a esto, que es bastante goloso, bastante suculento. Y ustedes pues de pronto no están familiarizados. Algunos, los del año pasado, pues tienen que estar familiarizados porque este tema ya lo vimos el año pasado. Pero los que llegan nuevos, de pronto este tema no lo comprenden del todo. Sin duda pueden preguntarme lo que ustedes necesiten. Yo con gusto les explico. La actividad es que realice un resumen de la lectura en el cuaderno, explique con sus propias palabras qué es configuración electrónica, regla del octeto y estructura de Lewis dentro de su resumen. Simplemente haga un resumen de la lectura, especificando y explicando muy bien estas partecitas. Segundo, haciendo uso de la tabla periódica, indique el número de electrones de valencia de los siguientes elementos: oxígeno, argón, magnesio, carbono, oro y plata. Realice una representación de Lewis para cada uno de los átomos, es decir, me hace representar el oxígeno y su estructura de Lewis, el argón y su estructura de Lewis, el magnesio y su estructura de Lewis, el carbono y su estructura de Lewis, oro y plata y su estructura de Lewis. ¿Listo? Y por último, elabore la estructura de Lewis para representar las siguientes moléculas. CO2, en este caso pues estamos diciendo que tiene un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno. NAF, que es el que estábamos mirando ahorita hace un momento, este pues tiene un átomo de sodio, un átomo de flúor. HCl, esto aquí al final es una L. Hidrógeno y cloro, ¿sí? Ácido clorhídrico. También lo representan 1 y 1. NaCl, esto es sodio y cloro, cloruro de sodio, sal de mesa. ¿Listo? Representa los electrones de valencia de cada átomo de un color diferente. ¿Vale? Bueno, muchachos, esta es la guía de fisicoquímica. ¿Dudas, inquietudes? Luisa. Profe, una pregunta. En cada componente que tiene la tabla periódica, ¿cada uno tiene que tener mínimo solamente 8 electrones? ¿Cómo dices? Perdón, discúlpame, es que me distraje un momento. ¿Cómo me decías? Perdón, Luisa, ¿me repites? Que en cada componente que tiene la tabla periódica, cada uno solamente lo mínimo que puede tener son 8 electrones, porque digamos, por ejemplo, que un ejemplo, ¿no? El argón tiene más que el oxígeno, entonces al oxígeno le falta uno, yo le puedo quitar uno al argón y ponérsela, y se la puedo poner al oxígeno, ¿verdad? ¿O no se puede hacer? Mira, pues lo de los niveles, si recuerdan un poquitico lo de los niveles de energía,
Venga, les vuelvo a explicar esa partecita un poquito. Los niveles de energía tienen que ver con que, a ver, ¿cómo se lo explico? Ah, ya. O sea, ¿han visto la película de Shrek, cierto? Los ogros son como las cebollas, pues los átomos son como las cebollas. ¿Listo? Cada una de las capitas que tiene viene a ser como un nivel de energía, ¿vale? El núcleo está en el centro y rodeando el núcleo está el primer nivel de energía. Después de ese está el segundo nivel de energía y el tercer nivel, cuarto, quinto, sexto, ¿vale? A ver si me hago entender mejor. Por ejemplo, es que este no se alcanza a ver también, pero pues les invito a que miren la parte de configuración electrónica, dibujos de configuración electrónica en internet. Este es el nivel más bajo de energía porque pues puede tener muy pocos electrones, pero para seguir este siguiente nivel de aquí, este primer nivel tiene que estar completamente lleno de electrones. O sea, un átomo no puede tener lleno el segundo nivel de energía teniendo vacío el primer nivel de energía. ¿Sí me hago entender o no? Sí, señor. profe. Entonces, este debe estar lleno para que puedan empezar a llenar electrones en este segundo nivel. Este tiene que estar lleno para que puedan empezar a llenar electrones en este nivel. Este tiene que estar lleno para empezar a llenar electrones en este nivel y así sucesivamente, ¿vale? Estos son los diferentes niveles. Ahora, lo que tú me estás preguntando, lo que yo les digo respecto a la regla del octeto es que en el último nivel de energía, es decir, ya teniendo en cuenta los últimos electrones que están llegando al átomo, siempre tiene que tener, bueno, la regla dice que siempre, pero pues en general en ciencias nada es absoluto. Por lo general, tienen 8 electrones en el último nivel de energía. Por eso, los electrones de valencia que aparecen en la tabla periódica, como les mencionaba, están pensados de tal manera de que usted siempre esté pensando en llenar los 8 electrones de la última capa, del último nivel de energía. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, vas a ver que hay algunos elementos que van a tener muchos niveles de energía. Por ejemplo, mira el manganeso. El manganeso tiene 2, 3, 4, 6, 7 electrones en el último nivel. ¿Eso por qué es? Pues porque tiene diferentes variables del átomo, diferentes variaciones y pues eso le permite hacer diferentes tipos de enlaces con diferentes elementos. Los metales de transición son, por así decirlo, como los más, bueno, los metales en general son como los más facilones, les encanta relacionarse con todo el mundo y son como, mejor dicho. Pero pues hay otros elementos que son un poquitico más cohibidos. Por ejemplo, el hidrógeno solamente puede compartir un electrón porque solamente tiene un electrón. El berilio tiene los 2 últimos electrones también para compartir. Buenos días, profe. Buenas tardes, ya son las 9:40, ya vamos a terminar. Bueno, señor. Entonces, para que pues lo tengas en cuenta, lo de la regla del octeto tiene que ver con eso. ¿Listo? Listo. Independientemente del elemento que sea, es como tratar de llegar siempre al número 8 de electrones. Buenas tardes, profesor. ¿Listo, compañerita? Sí, profe, listo. Vale, perfecto. Eso en cuanto a ciencias naturales, esto es más o menos la guía. Les recuerdo, igual si tienen alguna inquietud, alguna duda, con mucho gusto les Ay, colaboro. profe, pero. No, yo todavía no acabo con mis inquietudes. Hágale, que En vamos la para ética. tercera, Ajá. en la tercera donde dice elabora la estructura de Lewis, bueno, ¿cómo se Luis. menciona eso? Luis, para representar las siguientes moléculas, ¿cómo así Ajá. que representa las siguientes moléculas? No entiendo. Ah, mija, como estos, vea. Mire, esta es una representación de Lewis de una molécula. Eso le iba a preguntar yo también. Esta es una representación de Lewis de una molécula. En este caso es la molécula del agua. ¿Cómo la estamos representando? Pues ahí están los elementos que componen la molécula y los electrones de valencia, cómo se están relacionando en cada tipo de enlace. ¿Sí, mira? Esto es lo que les estoy pidiendo, que hagan esto mismo, pero con estos elementos, ¿listo? Con estas moléculas. Para eso ustedes tienen que conocer la valencia de cada uno de los átomos.
usted ya sabe, tendría que saber cuál es la valencia del oxígeno. En este momento usted ya sabe que el oxígeno tiene una valencia ¿de cuánto? Espere, profe. ¿Menos uno? No, ¿Menos uno? no, Uno. no, Dos. Más no, uno. no, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos dos, menos dos, menos dos, menos Menos dos, dos. profe, menos dos. menos 2. El oxígeno tiene una valencia de menos 2, por lo tanto Menos dos, necesita menos 2 dos. electrones. ¿Listo? Y pues lo mismo, usted ya, por ejemplo, en este caso, el carbono, usted va a buscar el carbono, a ver qué valencia tendrá el carbono, a ver. Y va y mira y resulta que el carbono tiene una valencia de más o menos 4. Entonces el carbono, pues, ahí usted se pone a pensar. Si tiene más o menos 4, pues el carbono tendrá 4 electrones alrededor de sí. Y si el oxígeno tiene menos 2, pues, ¿cómo compartirían ellos los electrones para estar en una regla del octeto completa? ¿Cómo lo harían? No sé. Ustedes lo investigarán, Eso ustedes es lo lo que hay que hacer, ¿cierto, profe? Eso es lo que hay que hacer. Aquí es Ya. prácticamente esto es como un puzzle. Ustedes traten de llenar el puzzle. ¿Listo? Es como un jueguito. Qué fácil este jueguito. No, ni tan fácil. Es relajado, Ay, quizás hijo. relajado, sino que ustedes lloran demasiado. Profe, sin presión, profe, sin presión. Es un jueguito nomás, un jueguito. Sin miedo al Ramírez, éxito. Ramírez, ¿vas a preguntar algo? Juan No, Sebastián. No, Listo, vale. Entonces, la manito abajo. Bueno, muchachos, vamos al siguiente porque nos compete terminar pronto. Siguiente es el de ética, que es lo más sencillo de la vida. Porque, como les decía hace unas semanas que nos vimos, esta parte de la ética yo la voy a enfocar un poquitico más a la parte de filosofía, ¿vale? Voy a tratar de darle un enfoque filosófico más que otra cosa, pues igual la ética tiene mucho, mucho que ver con la filosofía. En este caso, les presento un poquitico de información respecto al equilibrio emocional. Es una lectura bastante interesante. A mí me pareció, a mí al menos me pareció muy, muy interesante. Y tiene que ver con el equilibrio emocional, teniendo en cuenta un poquitico de el componente asiático, el componente japonés, de lo que viene a ser el Bushido, que es como las normas de comportamiento del samurái en Japón. Las normas del Bushido fueron escritas pues no hace mucho tiempo porque en realidad eran normas que pasaban de boca a boca, sino que fueron posteriormente pasadas al inglés, pero eso no fue hace demasiado tiempo. Y pues es una información bastante interesante respecto a cómo ellos percibían a las otras personas, cómo ellos podían llegar a superar incluso estas presiones que les ejercía la guerra y su feudo como tal. ¿Alguien está preguntando algo? Tradición oral, eso es, María José, pasa de boca a boca, tradición oral, usted sí me entiende. Entonces, aquí les hablo un poquitico de la filosofía de los samuráis. Aquí se presentan algunas de las claves básicas para el equilibrio emocional de los samuráis como tal. Estas cosas son, aunque se utilizaban para la guerra, se pueden utilizar para diversas cosas. En el caso de nosotros, se pueden utilizar para mantener el equilibrio en esta situación tan estresante en la que estamos viviendo, donde todo el mundo está encerrado en su casa y pues están recibiendo unas guías para hacer unos trabajos y tienen fechas de entrega y todo esto me presiona y que tengo que hacer la estructura de Lewis y qué cosa tan difícil. Entonces, estas son unas pequeñas normas para que ustedes pues mantengan un equilibrio emocional y tengan en cuenta también algunas concepciones de los valores también, porque algunas de las cosas que ellos mencionaban en su filosofía tienen también mucho que ver con la filosofía occidental, respecto a valores, respecto a cómo la toma de decisiones, por ejemplo, la capacidad de decisión, que muchas veces pasa que los estudiantes precisan que el docente les diga paso a paso cómo tienen que hacer las cosas, exactamente cómo tienen que hacerse las cosas para que queden bien,
pero hay una poca toma de decisiones, hay una poca capacidad para imaginar formas de solucionar las cosas. Entonces, también para hacer énfasis en eso, ustedes también son capaces de imaginar cosas, también son muy capaces de darle solución a diferentes situaciones problemáticas y pues una invitación también a hacerlo. Respecto a utilizar la mente, la meditación, la calma, la tranquilidad para superar situaciones de estrés, de dudas, de miedo, eh, para tratar de aplacar un poco esos pensamientos negativos, aprender también a vivir con algunos pensamientos negativos. Hay cosas con las que nos toca vivir con nosotros mismos. Nosotros no somos 100% felicidad todo el tiempo y en algunos momentos pues tendremos momentos en los que estaremos tristes. Aprender a vivir también con la tristeza, con el dolor, con todos esos sentimientos negativos y no verlos como pues negativos entre muchas comillas porque igual hacen parte de lo que nosotros somos como personas. Entonces, aquí se presenta un poquitico información respecto a eso, y la importancia de los valores, la importancia de lo que aprendemos nosotros en casa. Eh, yo soy muy fan de pensar que mis derechos, mis deberes, principalmente los derechos que yo tengo o la razón de mi felicidad no puede estar por encima de la razón de la felicidad de otra persona. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que yo no puedo anteponer mi felicidad a la felicidad de los demás. Yo no puedo hacer algo que me haga a mí feliz, pero que haga infelices a otras personas. ¿Sí me hago entender? Entonces, es como eso. Nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Y lo mismo también es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestros valores, en cuanto a nuestra ética como tal. ¿Vale? Esta es una invitación a la reflexión más que todo para mantener pues un equilibrio emocional estable. ¿Listo? Creo que por ahí alguien estaba escribiendo algo. No. Bueno, entonces, ¿cuál es la actividad? Primero, realizar un resumen de la lectura, haciendo énfasis en lo que le haya parecido a usted más relevante para poner en práctica en su vida. Si le pareció que nada fue relevante para poner en práctica, pues dice, no, la lectura no me pareció relevante. O si le parece que hay una, dos, tres, cuatro, todas seis que le parecieron interesantes para poner en práctica en su vida, pues también explica por qué, ¿no? La segunda, elaboró una sopa de letras en la que incluya por lo menos 10 palabras que le llamaron la atención de la lectura. Eh, Simplemente es eso, mirar de pronto palabras que usted le hayan parecido interesantes, que usted le hayan dicho algo al menos dentro de la lectura y con ello elabora una sopa de letras con al menos 10 palabras. La idea es que ustedes la desarrollen, ojalá puedan desarrollarla en, ¿en qué? En una hoja bien clara, bien, que quede, pues, o sea, que quede muy limpia, por así decirlo. Por favor, no vayan a subrayar las palabras. Es decir, que digamos, una de las palabras que usted eligió fue, por ejemplo, estrés. ¿Listo? No vaya a colocar en la sopa de letras estrés y la subraya. No vaya a hacer eso, por favor, porque lo que yo quiero hacer es la próxima guía que les voy a presentar, de pronto utilizar alguna de esas sopas de letras o varias de esas sopas de letras para presentárselas a ustedes y que ustedes llenen las sopas de letras de los compañeros, al menos las que me hayan parecido más completas y más interesantes, para ver cómo nos va con eso, a ver si podemos sacar información de esta lectura. ¿Listo? Y finalmente menciona al menos un ejemplo de una situación que haya vivido en su vida donde puso en práctica alguna de las 6 claves que se presentan en la guía. Si usted en su vida ha utilizado alguna de estas claves para el equilibrio emocional, pues lo cuenta, explica más o menos qué situación en su vida, en qué situación de su vida lo utilizó, si le sirvió para encontrar la calma y el equilibrio en sus emociones y por qué cree que le sirvió o por qué cree que no le sirvió. ¿Listo? Esto es algo muy personal, como les digo, esta parte de la ética tiene que ver más con una reflexión personal de lo que yo soy y de cómo me relaciono yo con los demás. Bueno, muchachos, entonces esta es la guía de ética. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
¿No hay dudas, no hay inquietudes, no hay preguntas? Listo, muchachos, perfecto. Entonces, esta es la guía de ética, como les digo. En este momento en el chat les estoy compartiendo el enlace de la asistencia para que por favor llenen la asistencia. Otra cosa, quiero felicitar aquí a la compañera Luisa Suárez, que es nuestra vocera. Este año lectivo sacó la mayor puntuación de las 3 personas que se postularon. Y también quiero felicitar a María José, que queda como representante de derechos humanos. Muchas gracias por su participación y pues esperemos que este año desarrolle una excelente labor. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud de los compañeros, ustedes las pueden recoger y me las pueden hacer llegar a mí si quieren funcionar. En el caso, pues, por ejemplo, de María José, que funcionaría como mediadora en la resolución de conflictos. Y en el caso, pues, de Luisa, que funcionaría como la persona que expresaría cuáles son los sentimientos del grupo, es decir, en cuanto a conformidades, a inconformidades, a necesidades o a todas estas cosas para hacerlas llegar a los consejos académicos o consejos directivos. ¿Listo? Voy a dejar de compartir la pantalla. Morelos estaba levantando la mano, creo. No, ya no. Bueno, otra cosita, compañeros, voy a dejar de tener la grabación.